Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria
espere. Buenos días, muchachos. Hoy, jueves 20 de agosto del 2020, en el marco de una de las pandemias que ha marcado la historia de la humanidad en las últimas décadas, quiero declarar una palabra de bendición que está en el Salmo 103, que dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y sana todas tus heridas. Con esta palabra tan especial que está en este verso de la Biblia, quiero que hoy comencemos orando, llenando de bendición nuestras casas, llenando nuestros hogares, nuestra mente y nuestro corazón de la palabra y de la paz de Dios, que solamente Él sabe dar. Allí donde tú estás, quiero que recuerdes que esta semana estamos tratando el tema del llamamiento de Dios, el propósito de Dios en mi vida, la visión y misión que Él nos da a cada uno de nosotros. Por eso, yo te invito a que allí donde tú estás inclines el rostro y vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu gran amor, por tu fiel presencia. Gracias porque tú estás con nosotros, nos bendices, nos guardas, nos llenas de bendición. Hoy te bendecimos, te honramos y te declaramos Dios, Dios sobre todo. Eres el Rey de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestra casa, Señor. Hoy pedimos por un manto de tu protección sobre nuestros hogares, sobre nuestros corazones, nuestros pensamientos, sobre nuestra vida, Dios de los cielos. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores, Señor, y guíanos por el camino eterno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, la palabra de hoy la vamos a centrar en el Salmo 51, del versículo 1 al 12. Dice el verso 1, dice: ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis maldades, lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Con este trozo de la palabra de Dios, el día de hoy nos vamos a centrar en el llamamiento que tuvo Dios sobre la vida de David. Y déjame decirte algo. Resulta que David fue concebido en pecado, por eso dice el verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David es el producto de una infidelidad, David es el producto de un adulterio. Por eso desde su momento, desde su origen, hubo pecado, hubo maldad sobre su vida. Pero eso no impidió que el llamamiento de Dios, que la visión de Dios, que el propósito de Dios se cumpliera en él. El propósito eterno de Dios es que él fuera rey, pero no importó su origen, dando así cumplimiento a la palabra cuando dice Dios a través de sus escrituras que de lo vil y lo menospreciado ha escogido Jehová para avergonzar a los sabios. Y este es el caso con David. David, un muchacho, un pastor que fue escogido desde lo más bajo, desde lo más vil, desde el trabajo más humilde, para avergonzar a Saúl, uno de los reyes, el primer rey de Israel que marcó la historia de este pueblo. Recordemos que Saúl entró en su ambición, en su avaricia, como rey de Israel. Por eso Dios se molestó. A veces Dios nos escoge a nosotros como seres humanos, como hijos de Él, para avergonzar a otras personas. Dios nos escoge para traer bendición a nuestra casa. David, a pesar de que había sido el producto de un pecado, fue quien honró a su familia. Recordemos que del linaje de David viene nuestro Salvador, viene el amor de nuestras vidas, viene Jesucristo. Entonces Dios va a escoger siempre tu vida y mi vida para hacer bendición a los demás. En este caso, con David fue escogido para menospreciar a la presencia del enemigo sobre su vida. Entonces hoy quiero que por un momento pienses, antes de entrar a ver los puntos que vamos a tratar en el devocional del día de hoy, ¿cómo es tu origen? ¿De dónde vienes? ¿Cómo naciste? ¿Cómo te creaste? ¿Cómo crearon tus papás tu vida? Tu origen, ¿cuál es tu origen? Piensa por un momento tu origen.
Pero ahora piensa que no importa el origen que tú tengas, el propósito de Dios es eterno, es fuerte, es soberano. Y si Dios te escogió para ser rey, Dios lo cumplirá. Bueno, chicos, para entender el llamado de Dios sobre la vida de David y sobre cómo Dios puede llamar también mi vida, hay un punto fundamental para que Dios me dé su visión. Y ese lo encontramos en los primeros versos del capítulo 51. David aquí está reconociendo su pecado, está reconociendo su maldad, pero le está diciendo a Dios que tenga misericordia. Es decir, que había una comunicación entre Dios y David. Para que yo cumpla el propósito de Dios en mi vida, debo reconocer mi origen, pero al reconocer mi origen debo entender que no importa mi origen, Dios va a escoger mi vida para hacer bendición. Pero allí, cuando yo reconozco mi origen, debo limpiarme como hizo David. Debo entrar en un proceso de relación con Dios, donde Dios va a entrar a limpiar mi mente, donde Dios va a entrar a limpiar mis pensamientos, va a entrar a limpiar mi corazón. ¿Sabías que Dios limpia tu origen? ¿Sabías que Dios limpia nuestro origen? Es desde el momento de nuestra fecundación, Dios limpia ese origen. Entonces, primer punto para entender el llamado de Dios es entender que limpia mi origen. Primer punto para entender el llamado de Dios es entrar en una relación con Él, en una coinonía con Él, donde Él va a limpiar mis pensamientos. Es decir, que yo tengo que tener una comunicación, es decir, que tengo que tener oración. Entonces tú y yo necesitamos oración. Y en la oración va a haber un proceso de limpieza, de arrepentimiento. Ese es el primer punto, para que Dios me revele su propósito, para que Dios me revele cuál es el plan que Él tiene para mi vida. Porque recordemos que Dios no tiene convivencia con el pecado, la oscuridad no tiene convivencia con la claridad. Entonces, para que yo sea una persona de bendición y cumpla el propósito de Dios en la tierra, tengo que estar en una relación perfecta con Dios, donde Él me limpie, donde Él me hable y donde Él me restaure día a día. Ese es el primer punto, una relación con Dios de limpieza. El segundo punto, para entender el propósito de Dios o para ver cómo Dios llama a mi vida, está en el versículo 6 y versículo 7. Dice, he aquí tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David tenía una comunión con Dios. Para que a ti te revelen desde el secreto es porque tú tienes una comunión. Cuando a ti un amigo te cuenta algo, te cuenta una intimidad, te cuenta un secreto, es porque hay una comunicación, hay una confianza, pero hay una intimidad. Hay algo que solamente tú y esa persona conocen. Eso sucedía entre David y Dios. Había algo que solamente ellos dos conocían. Imagínate, en el secreto Dios te hace comprender sabiduría. Entonces, para entender el propósito, yo tengo que tener sabiduría o si no, no voy a cumplir el propósito. Dios me puede decir a mí, Eduardo, tú vas a sanar enfermos, pero ¿a través de qué medio? ¿Cómo? Hoy en día existen muchísimos medios para alcanzar la sanidad, ¿cierto? Tenemos la medicina alternativa, tenemos la medicina química, tenemos la medicina corporativa, tenemos una cantidad de conceptos que hoy en día nos pueden traer sanidad al cuerpo. Pero ¿cómo llegar allí? Tengo que tener el conocimiento, tengo que tener la prudencia para saberlo manejar. Para entender el propósito de Dios en mi vida, tengo que tener una comunicación con Él para que Él me revele qué es lo que quiere que yo haga y cómo quiere que yo lo haga. Muchos dicen, no, pero es que yo espero que Dios me hable como le habló a Moisés, que Dios abra el cielo, que Dios abra el mar y me diga qué es lo que quiere que yo haga. Es algo muy bonito porque dice que en el secreto Él nos va a hablar. Para entender el tercer propósito del llamamiento de Dios sobre mi vida, nos vamos a centrar en el versículo 10 y versículo 11 del capítulo 51, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En este tercer propósito del llamamiento de Dios, habíamos visto en los dos anteriores, sí, la limpieza, la sanidad, la comunicación con Él para que Él me revele su sabiduría. El tercer propósito de la vida de David en esta tierra fue haber sido restaurado por la mano de Dios. David muchísimas veces pecó. David fue tremendo, fue fornicario, fue adúltero, fue homicida,
tuvo uno de los pecados más complejos en la humanidad, ¿sabes? Tuvo una de las situaciones sociales más difíciles que puede enfrentar un ser humano. Pero, sobre todo ello, Dios lo escogió para ser restaurado. Y aún en la relación, aún en el sacerdocio que él llevaba como rey, Dios lo escogió a él para ser restaurado. Tercer propósito del llamamiento de Dios: Dios me llama a restaurarme. Dios me llama a volverme el gozo de su salvación. Por eso no es factible que una persona con Dios sufra de depresión. No es factible que una persona que tiene a Dios en su corazón, que tiene una comunicación con Él, se deje guiar y se deje llevar por los sentimientos o por la realidad que esté enfrentando. Porque recordemos que cuando nosotros estamos con Dios, nuestra realidad es el cielo. Nuestro sistema económico, político, no depende de esta tierra, depende de Dios. A eso Dios llamó a David, a traer un gobierno del cielo a la tierra. Porque recordemos que Israel no siempre estuvo con reyes. Fue desde Saúl que comenzó el periodo de reinado. Dios escogió para ser reyes. Pero Dios los escogió a ellos para traer su reinado a esta tierra. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para traer su presencia a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros amigos, a este lugar. A eso nos escogió Dios. Cuarto y último propósito por el cual Dios nos ha llamado está en el versículo 13, que dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dios me ha escogido a traer vida a aquellos que están en oscuridad. Dios me ha escogido a traer vida a aquellos que se encuentran lejos de su presencia, a mis amigos, a mi familia. Déjame decirte algo. Si Dios aún no nos juzga, nosotros no tenemos en nuestra boca autoridad para juzgar las conductas de otras personas. Pero déjame decirte algo, tú y yo tenemos autoridad para traer bendición a esas personas. Finalizando el devocional del día de hoy, hemos comprendido 4 aspectos fundamentales. El primero, la limpieza que debemos de tener siempre con Dios a diario. Así como limpiamos nuestro cuerpo, tenemos que limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Debemos entender también, en esa misma línea de ideas, que yo debo tener una comunicación con Dios, donde Él me va a revelar su plan, donde Él me va a hablar como quiere que yo haga las cosas. Comprender que Él me ha escogido para restaurarme. ¿Sabes? A mí alguien me decía un día: la tristeza es regalo de Dios. Y yo decía: uy, pero ¿cómo así que la tristeza es un regalo de Dios? Es un regalo, todas las emociones son un regalo de Dios para la vida del ser humano. Porque a través de la tristeza yo puedo entender qué está bien o qué está mal. A través de la tristeza yo puedo hacer un análisis en mi vida personal. Pero Dios no quiere que yo me quede en esa tristeza. Por eso dice que Él me ha escogido para ser restaurado por su amor, por su presencia, por su dulzura. Cuarto y último, me ha escogido para que lleve su palabra, su amor a mi familia, a mis amigos, a quienes lo necesitan. ¿Y sabes cómo lo podemos llevar? Siendo buenos amigos, siendo buenos hijos, siendo personas generosas, bondadosas, misericordiosas, humildes, teniendo los frutos del Espíritu Santo. Por eso vamos a orar y vamos a cerrar este día en bendición. Vamos a declarar que esta mañana, que este día, el Espíritu de Dios va a abrir nuestro entendimiento para comprender su sabiduría. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado delante de tu presencia. Hoy bendigo a cada uno de los estudiantes, de mis compañeros, Señor. Bendigo a cada una de sus familias que están detrás de estas pantallas. Pido que tu amor, tu dulce espíritu, toque la vida de cada uno de ellos. Habla, Señor, al pensamiento. Habla al corazón, Dios. Y llévanos a entender la grandeza de tu dulzura, de tu Espíritu Santo, Dios de los cielos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, que sea un día de mucha bendición para todos ustedes y espero que después de este tiempo de aislamiento nos podamos ver. Bendiciones.